días, queridos hermanos, Dios los bendiga. En esta oportunidad me ha tocado a mí traer la palabra de Dios y pretendo de forma breve poder reflexionar un poco sobre lo que el Espíritu Santo ha compartido conmigo durante la semana. He decidido apartar algunos versículos que me gustaría que los pudieras anotar o que los pudieses escribir para que medites sobre ellos más adelante. El primero es en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 14 en específico, aunque me gustaría que leyeses todo el capítulo 8, que tiene como título Vida mediante el Espíritu. Este versículo nos empieza a enseñar, nos introduce a nuestro rol como hijos de Dios y cómo debemos vivir mediante el Espíritu Santo. Y este versículo en particular dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hermano, quiero reafirmar en vos, ni bien comienza esta prédica, tu identidad como hijo de Dios. Y dice la palabra que aquellos que escuchen al Espíritu son sus hijos. En muchas oportunidades me ha tocado escuchar esta frase tan común, sobre todo dentro de los jóvenes, que es que no tienen el llamado. Hay como una crisis del llamado de Dios. Y el año que comienza es un año que nos trae muchos desafíos. Sin duda que muchos dejan atrás un 2020 de pérdidas, quizás no solo en lo económico, sino han perdido algún familiar. Hay congregaciones que han perdido a sus pastores o hermanos. Entonces venimos de un año bastante trágico, bastante ajetreado, y el 2021 promete ser distinto, pero todavía nos ha significado en este comienzo, en esta apertura, de mantener muchas de las conductas propias que ya veníamos teniendo en el año anterior. Entonces, frente a esto, puede ser común que no nos sientamos tan seguros en cómo continuar. Por eso me gustaría que reflexionemos sobre ello. Yo atiné a anotar algunas frases que en alguna oportunidad algunos jóvenes me han compartido en relación a su llamado. Algunos me mencionaban que consideran que no tienen la habilidad para hablar en público, por eso no pueden servir a Dios, o que cantan mal, o que no tienen empatía o simpatía hacia los niños o hacia los jóvenes. Entonces, pensaba que esto tiene relación un poco con nuestra herencia eclesiástica, que muchas veces nos ha enseñado que nuestra tarea solo tiene relación con lo que nosotros podamos hacer dentro de la iglesia. Y con esto no digo que nuestra tarea en la iglesia no sea ni útil ni importante, todo lo contrario. La iglesia es nuestro lugar de comunión, es nuestro lugar de congregación, es nuestro lugar de unidad, es donde nos sostenemos los unos a los otros. Pero nuestra tarea, o la que el Espíritu Santo nos ha encomendado, excede a las cuatro paredes de la iglesia, porque hemos sido llamados a llevar el Evangelio a toda criatura, a toda nación, a toda lengua. Entonces, si esa es nuestra misión, inevitablemente, indudablemente, tenemos que empezar a pensar nuestro rol del llamado desde otro punto de vista. Entonces pensaba, y con algunos de los chicos con quien tuve la oportunidad de hablar sobre esto, les compartía de que en el lugar donde te encuentres, Dios puede utilizarte. Pero para eso tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiera decir. Me gustaría que podamos leer, me puedan acompañar en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 12. Este versículo está en el contexto de el título Bautismo y Tentación de Jesús, que también lo podemos encontrar en Mateo 4 del 1 al 11 o Lucas 4 del 1 al 13. Este momento en el que Jesús es apartado hacia el desierto y es llevado para que sea tentado por el enemigo, a que él pueda ayunar y pueda despertar en él un tiempo de autoridad, es un tiempo hermoso, pero que inevitablemente ha significado para él un gran sacrificio. Comienza con un llamado y dice así: enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y pensaba que Jesús, para poder obedecer lo que el Espíritu Santo le pidió, primero tuvo que haber oído. Y muchas veces también escuchamos
frases tales como no escucho la voz del Espíritu Santo, o cómo puedo escucharlo, porque yo oro, pero pareciera que nadie me habla. Y la realidad es que estamos en una generación que se nos ha impuesto, se nos ha enseñado la cultura de la multitarea. ¿A qué me refiero con esto? La gran mayoría de nosotros está constantemente realizando más de una tarea a la vez. Están contestando un mensaje y escuchando música, están viendo teles y leyendo alguna publicidad o alguna publicación. Leemos mails y a la vez estamos atentos a lo que nos dice otra persona. Todo el tiempo estamos como en un bullicio constante, como si requiriera de nuestra constante atención todo. Eso muchas veces nos lleva a prestar atención a lo que verdaderamente tiene valor, que es el Espíritu Santo. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros hemos centrado en una cultura en la que los mensajes de WhatsApp o las notificaciones que no nos piden permiso, sino que nos llegan en cualquier momento y tampoco espera que estemos atentos para que los leamos, sino que incluso cuando comemos o cuando vemos televisión o cuando estamos sentados haciendo algún deporte o estudiando, en todo momento nos llegan estos mensajes o notificaciones. El Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo no es que místicamente en algún momento nos quiere hablar y viene, interrumpe y nos quiere leer. El Espíritu Santo es respetuoso y Él pretende que vos y yo apartemos de ese tiempo para poder estar con Él, pero ese tiempo tenemos que estar con Él, apartados de todo lo demás. No podemos pensar que con Él podemos mantener esta cultura multitarea. Yo te escucho, Espíritu Santo, mientras lavo los platos. Yo te escucho, Espíritu Santo, mientras leo los mensajes. No, es un instante en el que tenemos que estar plenamente con Él. ¿Y por qué les comparto esto? Porque yo considero que el Espíritu Santo pretende en este tiempo llevarnos a una instancia distinta. El Espíritu Santo siempre nos ha desafiado y nos ha sacado de la zona de confort. El Espíritu Santo no pretende que nosotros estemos solamente orando y escuchando su voz, que es el primer paso. Él, una vez que tengamos nosotros nuestros oídos puestos a Él, es decir, estemos atentos a lo que nos quiera decir, inevitablemente nos va a sacar de nuestra zona de confort, nos va a llevar a perdonar al que no queríamos perdonar, nos va a llevar a estar más atentos a las necesidades de nuestros vecinos, a las necesidades de la ciudad, a estar más atentos a las necesidades de la iglesia, a poder prestar atención y brindar palabra de aliento a todo aquel que lo necesite. Y hermanos, en este tiempo la palabra de Dios se necesita y se necesita con urgencia. Si hay algo que el 2020 nos ha enseñado a todos, es que necesitamos ayuda. Y mucha gente la está solicitando, pero lamentablemente caen o en imágenes o en rutinas o incluso en empresas que los estafan porque creen o consideran que ese es el camino correcto para la salvación. De hecho, es muy común escuchar, mis compañeros de trabajo lo suelo oír, esto de si yo gano la posibilidad, si yo gano la lotería o si yo tengo tanta plata, mi vida se va a solucionar. Y nada más lejano a la realidad. Y no es que el dinero no sea importante, porque vivimos en el mundo y este se basa en el uso del dinero, sino que el Espíritu Santo está por encima de todo eso. Pero nosotros hemos decidido reprimirlo, hemos decidido guardarlo en vez de darle libertad. Dice la palabra de Dios también de que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Si hay algo que caracteriza a nuestra generación desde Cristo en adelante, es que tenemos el privilegio de poder tener al Espíritu Santo en nosotros. Antes eso no era posible a través del pecado original, y no es que hayamos dejado de ser pecadores, es que Cristo pagó la deuda por nosotros, y a través de eso, pese a que seamos imperfectos, el Espíritu Santo ha decidido formar parte de nuestras vidas, formar parte de nosotros. Pero Él nos ha llamado a ser templo. Muchas veces hemos decidido ser prisión para el Espíritu Santo. Hemos decidido aprisionarlo, hemos decidido guardarlo, conservarlo para nosotros, creer que su característica es como un amuleto que está para bendecirme solo a mí, en vez de compartirlo a los demás. Mientras tanto, el Espíritu Santo por dentro está deseoso de poder bendecir a la persona desanimada, de poder sanar al que necesita sanidad, de poder
de poder mostrar una alternativa a esa persona que cree que el único final es la muerte. El Espíritu Santo está deseoso de poder bendecir, pero quiere utilizarte a vos y quiere utilizarme a mí para poder lograr eso. No podemos subestimar lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús no vino al mundo, no se entregó a la muerte ni resucitó para que nosotros tengamos una vida abundante en el cielo solamente, que eso es cierto, pero también pretende que tengamos una vida en abundancia y una vida de bendición aquí en la tierra. Y para eso tenemos al mejor aliado, que es el Espíritu Santo, para que nos pueda guiar. Hay una palabra que a Jesús, que caracterizó el ministerio de Jesús, que dio apertura a todo lo que Él realizó, y que a mí me conmueve en muchas oportunidades, y que incluso en los tiempos en los que yo me siento quizás más apagado o quizás más abrumado, por ejemplo a finales de año, cuando estoy tan lleno de tareas o de prácticos y exámenes, muchas cosas para hacer, me remonto a esta palabra y me recuerda cuál es mi rol y qué es lo que Dios pretende de mí. Y me gustaría que ustedes también pudieran leerlo. Incluso me gustaría desafiarte a que lo puedas escribir, lo puedas compartir y te los puedas anotar para recordarlo siempre. Y esto que caracterizó el mensaje de Jesús se encuentra dentro de Lucas, en el capítulo 4, el versículo 18, pero también se encuentra dentro de Isaías 6.1. Y dice lo siguiente, esta es la lectura que Jesús hace en el templo, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. El Espíritu Santo pretende de vos y de mí esto, el Espíritu que estuvo sobre Jesús en ese momento que se pronunció esta palabra, el Espíritu que guió a Jesús hacia el desierto para que se afirmase su autoridad como Hijo de Dios y venciera al enemigo por encima de las tentaciones que quiso darle y que quiere darnos a nosotros todo el tiempo. Nosotros tenemos que reafirmar nuestra identidad como hijos de Dios a través de esta palabra, entendiendo que el Espíritu de Dios que se posó en Jesús se posa en nosotros. Muchas veces creemos erróneamente de que tal persona está llena del Espíritu de Dios, por eso es mejor, como si el Espíritu Santo estuviese particionado y lo que yo tuviese del Espíritu Santo es una parte pequeña frente a lo que tiene la otra persona. Esa no es la realidad, hermanos. El mismo Espíritu que habita en Él, habita en mí, habita en vos. La diferencia no está en cuánto el Espíritu Santo está en nosotros, sino cuánto el Espíritu Santo tiene de nosotros, cuánto nosotros ponemos a disposición suya para que Él pueda obrar a través de nosotros. La diferencia está en cuánto de nosotros cedemos para que Él actúe. Hay áreas de nuestras vidas en las que por lo general, porque nos duelen o porque nos molestan o porque nos incomodan, preferimos dejar al Espíritu Santo en la puerta como si tal cosa fuese posible y continuar porque no queremos que actúe, porque no le dejamos actuar. Sin embargo, Él pretende venir a sanar tu corazón, pretende venir a bendecir tu familia, a calmar el caos que puedas llegar a ver en este momento y enseñarte una vida de abundancia para vos y para muchos más. Porque el mensaje no queda en uno, tiene que ser compartido, tiene que ser llevado. Y este es un año en el que se necesita la palabra de Dios. Entonces, recordá que el Espíritu Santo ha venido sobre vos y sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres, a proclamar la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. El año agradable de Jesús puede ser el 2021 si nosotros permitimos. El año agradable de cada uno de nosotros puede venir si nosotros decidimos poner a Cristo en nuestras vidas, si decidimos que el Espíritu Santo sea nuestra vida. Ahí es donde está la diferencia. Y quiero cerrar con esto. A cierre de año había una frase que se compartió mucho, se viralizó y lo leí en muchos estados, en muchas redes sociales, que es el año no tiene que ser diferente, tenés que ser diferente vos. Y eso es cierto, pero para que eso sea efectivo,
nosotros tenemos que ser diferentes delante de Dios. ¿Y cómo? Es dándole protagonismo al Espíritu Santo en nuestras vidas, permitiendo que Él pueda guiarnos, permitiendo que Él pueda generar la diferencia en nosotros y en nuestra sociedad. Nosotros creímos muchas veces de que Argentina, el país entero, tenía que ir a las iglesias. Y no es que eso esté mal, sino que tenemos que cambiar el concepto. No es la iglesia la que tiene que llenarse de Argentina, es Argentina la que tiene que llenarse de la iglesia. Y para eso necesitamos que cada uno de los creyentes, cada uno de los que dice y proclama amar al Señor, se deje guiar por el Espíritu Santo. Este año es un año que tenemos que empezarlo de la mejor manera. Y la mejor manera de poder empezarlo es reforzar tu identidad como hijo de Dios. Todos hemos sido llamados. Nadie ha sido exento del plan de Dios. Y Él pretende, por medio de ese plan, bendecir a muchas personas. Pero para eso necesitamos poner primero el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.